Hay momentos en la vida en los que todo lo que parece tener valor pierde el sentido y lo que nadie mira se vuelve lo más importante. Imagínate esto, una hacienda de lujo, caballos que valen millones, personas con trajes caros y sonrisas que pesan más que su alma. Todo brilla, todo aparenta, hasta que un hombre humilde, con la ropa desgastada por el tiempo y los pies llenos de polvo, cruza la puerta sin ser invitado. No traía dinero, no traía títulos, pero traía algo que nadie ahí tenía y que cambiaría el destino de todos para siempre. Lo miraron con desprecio, se burlaron de él. ¿Quién era para pisar ese lugar sagrado sin permiso? ¿Qué quería? ¿Y por qué no se iba? Aunque lo humillaran frente a todos. Lo que nadie sabía es que él no venía a pedir nada, venía a salvar una vida, y no cualquiera, una yegua herida invisible para todos, menos para él, un corazón roto que solo otro corazón roto podía entender. ¿Puede un susurro calmar más que 1000 gritos? ¿Puede un desconocido mostrarle a los poderosos lo que es la verdadera grandeza? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de ver no es solo una historia de caballos, es una historia que va a tocar tu alma, romper tus prejuicios y recordarte que lo que realmente vale no siempre brilla. Prepárate, porque esta historia te va a sacudir el corazón. Era una de esas tardes donde el sol no da tregua y el polvo del camino se mezcla con el sudor de la frente. El calor hacía vibrar el aire sobre la tierra reseca y hasta los caballos buscaban sombra en los establos. En la entrada principal del rancho Santa Gloria, una finca reconocida por albergar los caballos más caros de todo el estado de Sonora, la vida seguía su curso entre risas elegantes, botas relucientes y sombreros finos. Justo cuando el reloj marcaba las 4:30, un hombre apareció caminando por la carretera de tierra que llevaba a la entrada del rancho. Sus pasos eran lentos, pero firmes, como quien sabe exactamente a dónde va. Vestía pantalones de mezclilla gastados, camisa de manta blanca algo descolorida y un sombrero de palma con el ala ligeramente rota. Sus botas estaban cubiertas de polvo, pero cada paso que daba tenía una dignidad que no necesitaba presentación. Tenía unos 60 y tantos años, el rostro curtido por los años bajo el sol, piel morena, ojos café profundo que no bajaban la mirada ante nadie, y una barba canosa perfectamente recortada. Su nombre era Don Matías Herrera, pero hasta ese momento nadie ahí lo sabía. Una camioneta negra último modelo frenó en seco a unos metros de él. Del lado del copiloto, una joven elegante con gafas oscuras lo miró de arriba abajo, arqueando una ceja. El chofer ni siquiera bajó la ventana. Solo se quedaron mirando, con una expresión entre desconcierto y burla, como si ese hombre hubiera llegado al lugar equivocado. A unos metros de ahí, cerca del picadero principal, un grupo de empleados terminaba de limpiar los establos mientras unos clientes observaban a un caballo árabe que costaba más que una casa. Las conversaciones se detuvieron cuando el hombre cruzó el portón de entrada. Un silencio incómodo se apoderó del lugar, seguido de risitas disimuladas y comentarios al oído. ¿Quién dejó pasar al señor de las tortillas?, soltó uno de los mozos, intentando hacerse el gracioso. Ha de venir a pedir trabajo, o a buscar sombra, añadió otro. Pero don Matías no les dirigió ni una mirada. Sus ojos estaban puestos en el corazón del rancho, y caminó derecho sin titubeos, con ese tipo de paso que solo tiene quien ha vivido mucho y cargado más. Mientras avanzaba, algunos empleados fingían estar ocupados, pero lo seguían con la mirada. Uno de ellos, un joven llamado Leo, lo observó con cierta curiosidad, no por su ropa ni por su edad, sino por algo más difícil de explicar, como si ese hombre llevara consigo una historia que todavía nadie había escuchado. El aire parecía pesar más mientras don Matías se acercaba al granero principal. El sol bajaba lento, tiñendo de dorado cada rincón del lugar.
Y aunque todo a su alrededor brillaba de lujo, él caminaba como si supiera que allí, entre ese mundo de apariencias, todavía quedaba algo real por revelar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que juzgaron tu valor por lo que llevas puesto, sin saber todo lo que cargas por dentro? El sonido de las herraduras contra el concreto, el relincho agudo de un pura sangre y el murmullo de conversaciones elegantes llenaban el aire mientras el sol seguía en lo alto, derramando su luz dorada sobre los pastizales perfectamente cortados. A lo lejos, unos meseros servían limonadas artesanales a los visitantes en copas de cristal. Todo brillaba, menos la mirada de quienes empezaban a notar la presencia de aquel hombre que no encajaba con el paisaje. Don Matías apenas había dado 10 pasos dentro del rancho y ya se había ganado el peso de todas las miradas. No eran miradas de curiosidad, sino de juicio, miradas que se clavan como espinas, que no preguntan quién eres, sino que afirman no deberías estar aquí. Un joven alto de cabello peinado con gel, camisa ajustada y cinturón con hebilla dorada, caminaba junto a su novia. Se detuvo al verlo y le susurró a ella, sin cuidar el volumen: «Mira nomás, ¿qué circo trajeron ahora? ¡Ay, qué feo huele a sudor!», respondió la chica frunciendo la nariz con exageración. Don Matías los escuchó. Claro que los escuchó, pero ni su andar se rompió, ni su mirada se desvió. Mantuvo el paso firme como si las palabras no pesaran, aunque tú y yo sabemos que sí. Las palabras pesan, y más cuando vienen bañadas de soberbia. Cerca del picadero principal, 2 mozos que recogían estiércol fingieron tropezar y uno dejó caer el rastrillo justo delante de él. «¡Uy, perdón, patrón! No lo vi», dijo con una sonrisa burlona, mientras el otro contenía la risa. Don Matías se detuvo un segundo, lo miró directo a los ojos y en lugar de molestarse, simplemente le dijo con calma: «Cuando uno no ve, es porque está muy ocupado mirando a sí mismo». El silencio que siguió fue incómodo. Los mozos bajaron la cabeza, no porque entendieran la frase al momento, sino porque la voz del viejo tenía un tono que no daba espacio a más bromas. Desde el segundo piso del establo, unos inversionistas observaban la escena con desdén. Uno de ellos, con gafas oscuras y puro en la mano, comentó: «¿Y este quién es? ¿Algún vagabundo que se perdió? Seguro quiere vendernos burritos», agregó otro provocando carcajadas. Una mujer de edad media, elegante y seria, intentó disimular su incomodidad, no por don Matías, sino por los demás. No dijo nada, pero algo en su mirada dejaba claro que había visto suficiente arrogancia disfrazada de clase. Y tú estabas ahí, viendo todo, y te juro, se sentía en el aire. Como cuando sabes que algo grande está a punto de pasar, pero nadie lo ve venir. Todos estaban tan ocupados juzgando la cáscara que no se daban cuenta del corazón que traía ese hombre entre pecho y pecho. Don Matías no venía por casualidad, venía por algo que nadie esperaba y que lo iba a cambiar todo. La tarde seguía hirviendo y el aire olía a heno, cuero y orgullo. En el centro del rancho, donde los establos brillaban como vitrinas de lujo, un hombre salió al paso con paso firme y mirada calculada. Se notaba que estaba acostumbrado a que lo obedecieran sin preguntar 2 veces. Rogelio Montenegro, el encargado general de Rancho Santa Gloria, era de esos que no hablaban, sentenciaban. Traje de montar perfectamente entallado, botas negras relucientes, cinturón de piel, con su nombre grabado en letras doradas. Su cabello negro como ala de cuervo, perfectamente peinado hacia atrás, parecía tan rígido como su carácter. Tenía unos 40 años, cuerpo atlético, mandíbula marcada y una mirada que juzgaba antes de escuchar. Cuando vio a don Matías caminando sin prisa por el sendero principal, frunció el ceño. Nadie entraba ahí sin pasar por él. Nadie. Se acercó con paso rápido, con una mezcla de molestia y superioridad que se podía oler desde lejos. «Oiga, señor», dijo levantando una mano como si estuviera deteniendo a un intruso en la frontera.
¿Quién le dio permiso de entrar? Don Matías se detuvo, levantó la mirada con serenidad y respondió con una voz pausada, firme pero educada. No vine a pedir permiso, vine porque es necesario. Un grupo de empleados se acercó, como si fueran testigos de una pelea de gallos. Rogelio ladeó la cabeza y soltó una risa corta, sin humor. ¿Necesario? Aquí no se entra así nomás, viejo. Este no es un mercadito cualquiera. Aquí hay reglas, ¿me entiende? Claro que las hay, dijo don Matías, sin moverse un centímetro. Pero hay cosas que están por encima de cualquier regla. Rogelio dio un paso al frente. Ya no era solo autoridad, era ego. Se cruzó de brazos, mirándolo de arriba abajo como si cada centímetro de ropa humilde fuera una ofensa personal. Mire, no sé qué busca, pero aquí no damos caridad. Si anda buscando algo de comer o un trabajito de media jornada, vaya a la parte trasera, pida por Paco. Los empleados rieron. Esa risa incómoda de quien se ríe por inercia, no por convicción. Pero don Matías no se ofendió, al contrario, dio un pequeño paso hacia adelante, lo suficiente para que Rogelio sintiera la distancia desaparecer. Sus ojos lo miraron directo, sin miedo, con esa clase de mirada que atraviesa la piel y toca el alma. Lo que busco no es para mí, es por algo más grande, y cuando llegue el momento usted lo va a entender. Por un segundo, el silencio se tragó todo. Ni los caballos relinchaban, solo el viento, moviendo las hojas de los eucaliptos a lo lejos. Rogelio tragó saliva, pero se mantuvo firme. No estaba dispuesto a dejar que un desconocido con sombrero de palma pusiera en duda su autoridad. Chasqueó los dedos y gritó, «¡Alguien sáquelo de aquí!». Pero nadie se movió, nadie. Don Matías lo miró una última vez y dijo, «La soberbia no se quita con gritos, señor Montenegro, se quita con vida». Y sin esperar respuesta, continuó caminando, dejando a Rogelio parado en medio del camino, congelado en su propio orgullo. Porque a veces las palabras más suaves son las que más duelen, y no por ofensivas, sino por verdaderas. El cielo comenzaba a pintarse de naranja mientras el sol bajaba lentamente sobre los campos de Santa Gloria. Las sombras de los árboles se alargaban en la tierra seca y un ligero viento aliviaba por momentos el calor sofocante. Cerca del corral más alejado del rancho, donde pocos se atrevían a ir últimamente, se escuchaba un sonido apagado, como un lamento suave. Era el llanto de una yegua. Allí, sentada sobre una piedra, con las rodillas abrazadas y el rostro entre triste y esperanzado, estaba Luna Villaseñor, de apenas 10 años. Su cabello castaño claro caía en ondas desordenadas por los hombros y vestía un delicado vestido azul celeste con flores bordadas en la orilla. Tenía los ojos grandes y color miel, llenos de preguntas que nadie respondía. Todos los adultos decían que la yegua estaba perdida, que ya no había nada que hacer. Incluso el veterinario del rancho, con todos sus títulos y aparatos, no había logrado acercarse a ella sin que se alterara. Llevaba días sin comer, recostada, respirando con dificultad. Pero Luna no se despegaba. Iba cada tarde, sin decir nada a sus padres, y solo se sentaba a acompañarla, en silencio, como si el corazón de una niña pudiera entender lo que las palabras no sabían explicar. Ese día, mientras Luna pasaba los dedos por las hebras secas del pasto, escuchó pasos lentos detrás de ella. No volteó de inmediato. Ya conocía el andar apresurado de los mozos, los zapatos ruidosos de los clientes, las botas apuradas de su papá, pero esos pasos eran diferentes, tranquilos, con peso, como si caminaran con respeto. Volteó despacio, y ahí estaba él, don Matías, con su sombrero de palma y su camisa sencilla, parado frente a la valla de madera. No dijo nada, solo miró a la yegua. ¿También vienes a verla?, preguntó Luna con voz bajita. Sí, niña, me llamó desde lejos, respondió él, con una ternura en la voz que parecía abrazar el alma. Luna se levantó, limpió sus manitas llenas de tierra en el vestido y caminó hacia él. No lo conocía, pero no le dio miedo.
Había algo en los ojos de ese hombre que la hacía sentirse segura, como si ya se conocieran de otro tiempo. Nadie puede tocarla. Se pone muy nerviosa, hasta mordió a un señor, le advirtió, como quien protege un secreto muy frágil. Don Matías asintió con respeto, se quitó el sombrero y se acercó muy despacio. Se arrodilló en la tierra, sin importar el polvo ni el calor. Extendió una mano temblorosamente firme y susurró: «Tranquila, hija, ya estoy aquí». La yegua, una alazana de ojos vidriosos y pelaje brillante a pesar de su dolor, abrió los ojos y lo miró. No hizo ningún movimiento brusco. Al contrario, levantó levemente la cabeza y apoyó su hocico en la palma de don Matías. Luna abrió los ojos como platos. «Es la primera vez que deja que alguien la toque». Don Matías no respondió. Le acariciaba el cuello con movimientos lentos y la yegua soltó un suspiro profundo, como si soltara el miedo acumulado. Las lágrimas brotaron de los ojos de Luna sin que se diera cuenta, y en ese instante tú lo sentías en la piel. Algo estaba pasando, algo que no tenía explicación científica, algo que solo sucede cuando dos almas rotas se reconocen. «¿Cómo supiste que ella estaba aquí?», preguntó Luna limpiándose la cara con la manga del vestido. «Porque el dolor no necesita palabras, solo hay que aprender a escuchar con el pecho», dijo él sin apartar la mirada del animal. Y ahí estaban los tres, una yegua que no hablaba, una niña que sí, y un hombre que escuchaba con el alma. El sol ya se había escondido detrás de las colinas, y una brisa suave comenzaba a recorrer los pastizales como una caricia que traía descanso. Las luces cálidas del establo central se encendieron poco a poco, tiñendo de dorado los muros de adobe y madera fina. El ambiente, que horas antes estaba lleno de risas altaneras y voces ruidosas, ahora se había vuelto casi sagrado, como si todos entendieran que algo extraordinario estaba por suceder. Dentro del corral, sobre la paja apilada, la yegua seguía recostada. Sus patas aún temblaban, su lomo subía y bajaba con dificultad, pero sus ojos ya no estaban llenos de miedo. Había algo nuevo, algo que ni los más experimentados del rancho lograban entender. Don Matías, de rodillas frente a ella, no hacía grandes movimientos, solo hablaba. Sus labios apenas se movían, pero su voz llegaba clara. No eran órdenes, no eran técnicas, eran susurros, palabras suaves, llenas de memoria, de cariño y de un lenguaje que no estaba en ningún libro de veterinaria. «Tranquila, princesa, no tienes que cargar más ese dolor», murmuraba, acariciando detrás de su oreja, justo donde los caballos sienten el alma. Afuera del corral, en completo silencio, estaban los mozos, algunos jinetes y hasta el veterinario con su bata blanca todavía puesta, sosteniendo una libreta que ya no servía de nada. Luna observaba sentada sobre una pila de heno, abrazando sus rodillas, con el corazón desbordado. No parpadeaba, como si temiera que cualquier movimiento rompiera la magia. Y entonces ocurrió. La yegua, con esfuerzo pero sin miedo, comenzó a levantarse. Primero ladeó la cabeza, luego estiró una pata y después, como guiada por la voz de ese hombre, se incorporó por completo. Se tambaleó un poco, pero no cayó. Una exhalación profunda salió de su hocico. No era solo un suspiro, era alivio, era vida regresando. «¡Se paró!», gritó uno de los mozos sin poder contenerse. «¿Pero cómo? Eso no es posible», exclamó el veterinario quitándose los lentes con incredulidad. Don Matías no dijo nada. Solo cerró los ojos un segundo y apoyó la frente contra el cuello del animal, como si le agradeciera por confiar, como si le hablara sin hablar. La yegua, como si entendiera, apoyó suavemente su cabeza sobre el hombro de él. Fue en ese momento que hasta los más escépticos tragaron saliva.
Un silencio se hizo más fuerte que cualquier ruido anterior. No por incomodidad, sino por respeto. Nadie quería romper lo que estaba pasando, porque todos, incluso los que se burlaron, sabían que estaban presenciando algo que iba más allá de lo físico. Y ahí, entre susurros, respiraciones profundas y ojos vidriosos, una verdad empezó a brotar. Ese hombre que había llegado caminando, con las botas polvorientas y el sombrero roto, no era un cualquiera. No era un loco ni un curioso. Era algo más, mucho más, pero nadie se atrevía a preguntar aún, porque cuando el alma habla, lo mejor que uno puede hacer es quedarse callado y escuchar. La noche ya había caído por completo sobre Rancho Santa Gloria. Las lámparas colgantes iluminaban con una luz cálida los pasillos de piedra y los establos, mientras el silencio respetuoso de los presentes hablaba más fuerte que cualquier voz. Nadie se atrevía a romper el momento, porque todos, sin excepción, sentían que algo más profundo estaba por revelarse. La yegua se mantenía de pie, tranquila, como si nunca hubiera estado enferma. A su lado, don Matías acariciaba su lomo con una paciencia que no se aprende, se nace con ella. Luna seguía observando con los ojos brillosos y de pronto, sin poder contenerse, preguntó en voz bajita, pero que todos escucharon: ¿Cómo hiciste eso? ¿Quién eres en realidad? Don Matías se quedó en silencio por unos segundos. Se quitó el sombrero con respeto y lo sostuvo contra el pecho. Luego levantó la mirada y fue como si la historia saliera sola desde el fondo de su alma. Mi nombre completo es Matías Herrera del Valle. Hace muchos años, antes de que este rancho fuera tan famoso, yo también entrenaba caballos, no de lujo, pero sí con amor. Mi abuelo me enseñó a mirar a los ojos de un animal antes que a su precio. Las miradas de los empleados, los jinetes, incluso la del veterinario cambiaron. Ya no había juicio, había atención, había sed de saber. Vivía en una pequeña finca en San Jacinto del Río, donde crié a más de 100 caballos con mis propias manos. Algunos de ellos, dijo señalando con la mirada a los establos de lujo, algunos nacieron de los míos. El murmullo se hizo inevitable. Se escucharon nombres, apellidos, linajes. Algunos empleados se miraron entre sí con ojos grandes. Rogelio Montenegro, que hasta ese momento se mantenía en la sombra, frunció el ceño. Su orgullo comenzaba a resquebrajarse. Pero un día, continuó don Matías, su voz bajando, mi esposa enfermó, y en lugar de vender mis caballos para hacerme rico, vendí todo para cuidarla, porque entendí que hay cosas que ni el mejor corcel puede reemplazar. Una ráfaga de viento movió su camisa abierta, revelando un viejo relicario colgado de su cuello. Lo sostuvo con los dedos, sin abrirlo, como si bastara con tocarlo para sentirla cerca. Cuando ella se fue, me alejé de todo, pero nunca dejé de hablar con los caballos, porque ellos no olvidan y tampoco juzgan. Luna se acercó despacio y sin decir palabra le tomó la mano. Él la miró, sonrió con tristeza, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Desde el otro extremo del establo, un hombre mayor, de traje elegante y bigote perfectamente recortado, se abrió paso entre la multitud. Era don Ernesto Villaseñor, el dueño del rancho y el padre de Luna. Caminó directo hacia don Matías con los ojos llenos de reconocimiento. Usted entrenó a Relámpago del Sur, ¿cierto? Ese caballo fue el orgullo de mi padre. Siempre dijo que el mejor jinete que conoció no usaba fusta, usaba el alma. Don Matías bajó la mirada, humilde, y asintió. Don Ernesto, sin más, extendió la mano con respeto. Discúlpeme por cómo lo recibieron aquí hoy. Este rancho le debe más de lo que imagina. Y ahí, justo en ese momento, ocurrió algo que ni el dinero ni los apellidos pueden comprar. Respeto verdadero. Todos enmudecieron, porque ahora sabían que el viejo del sombrero roto no venía a pedir nada, venía a devolver algo que el mundo moderno había olvidado. La noche ya se había adueñado del rancho, pero nadie parecía tener prisa por irse.
Algunos empleados seguían reunidos en pequeños grupos, hablando en voz baja, como si el aire mismo les pidiera que no rompieran la calma. La luz de las lámparas dejaba ver rostros distintos a los de unas horas antes, menos altivos, más humildes, más humanos. Pero había alguien que no podía compartir ese ambiente. Rogelio Montenegro caminaba solo por el pasillo de la casa principal, con las manos en los bolsillos y la mandíbula apretada. El eco de sus propias botas retumbaba en las paredes, y cada paso que daba sonaba como un golpe seco de orgullo herido. Entró en la sala de jinetes, ese lugar donde solo los importantes tenían acceso. Cerró la puerta detrás de él. Se acercó al gran espejo antiguo de marco dorado, colgado sobre la chimenea de piedra, y se quedó ahí, mirándose. Lo que vio no le gustó. Ya no era el hombre elegante, confiado y respetado que saludaban con aprecio por las mañanas. Ahora era solo un tipo que no supo reconocer la grandeza cuando la tuvo frente a sus ojos, con sombrero de palma y botas polvorientas. Apoyó ambas manos sobre la repisa de madera. Su reflejo no lo dejaba en paz. «¿Quién eres tú, Rogelio?», murmuró entre dientes. Le vino a la mente el momento exacto en que don Matías lo miró, sin levantar la voz, y le dijo: «La soberbia no se quita con gritos, se quita con vida». Esa frase lo había seguido como una sombra. Recordó cómo lo vio caminar con dignidad, cómo sanó a la yegua sin hacer alarde, cómo convirtió las burlas en respeto, sin necesidad de imponer nada. Y entonces sintió algo que no sentía hace años: vergüenza. Porque sí, Rogelio sabía montar, sabía usar un lazo, sabía dirigir hombres, pero no sabía escuchar, no sabía mirar más allá de una camisa vieja o unas botas gastadas. Se dejó caer en el sillón de cuero, cubriéndose el rostro con ambas manos. Respiró hondo. Algo en su pecho se rompía, pero no dolía. Al contrario, sentía como si una parte dura dentro de él, que llevaba años oxidada, por fin se estuviera deshaciendo. En eso, escuchó un golpecito suave en la puerta. «Señor Montenegro», era Leo, el mozo más joven. Don Matías preguntó si podía verle un momento. «Si no está muy ocupado». Rogelio dudó unos segundos. Luego se levantó lentamente, se arregló la camisa y caminó hacia la puerta. Dile que sí», respondió con un tono distinto, más bajo, más humano. Y mientras lo decía, por primera vez en muchos años, sintió que no tenía que demostrar nada, solo aprender, porque cuando el ego se rompe, el alma puede empezar a respirar. El olor a maíz tostado, pan recién horneado y leña encendida empezaba a colarse por las rendijas del granero. Aunque originalmente ese espacio era usado para almacenar heno y herramientas, esa noche se transformó en algo distinto. Las mesas de trabajo fueron cubiertas con manteles de cuadros, las sillas traídas de todos los rincones del rancho y las lámparas colgantes de bombilla amarilla daban una luz suave que abrazaba cada rincón como si fuera una promesa de reconciliación. Don Ernesto Villaseñor, con las mangas arremangadas y una sonrisa sincera, servía platos junto a su esposa. La cocinera del rancho, doña Carmelita, había preparado mole casero, arroz con elote, tortillas a mano y un flan de vainilla que todavía temblaba en su charola. Nadie se había preocupado por vajillas caras ni copas finas. Ahí todos comían igual, y eso lo hacía especial. Don Matías estaba sentado cerca del centro, con Luna a su lado, platicándole historias de potros salvajes, como si fueran cuentos mágicos. Ella lo escuchaba con los ojos muy abiertos y la boca apenas cerrada, sosteniendo una taza de chocolate caliente con ambas manos. De vez en cuando lo interrumpía para preguntar cosas como: «¿Y cómo sabías que ese caballo tenía miedo y no coraje? Porque el miedo se esconde en los ojos, el coraje en la respiración», respondía él con voz serena. Rogelio Montenegro entró unos minutos después. Llevaba una camisa más sencilla, sin el chaleco de cuero ni las botas brillosas. Nadie dijo nada,
pero todos notaron el cambio. Se acercó a don Matías con paso firme, aunque el orgullo aún pesaba en su espalda. Se quitó el sombrero y le habló con un tono distinto, más limpio, más hombre. «Señor Herrera, si me permite, quiero pedirle disculpas, no solo por cómo lo recibí, sino por todo lo que no supe ver». Don Matías lo miró sin prisa. Luego sonrió y extendió la mano. «Gracias por venir, eso ya es un buen comienzo, y esa simple escena, ese apretón de manos, valió más que cualquier discurso». Uno de los jinetes más jóvenes, curioso, se acercó a la mesa y preguntó: «¿Y es cierto que usted crió a Relámpago del Sur con una sola cuerda y la voz?». «Sí, pero más que con la voz, con la confianza», respondió don Matías, mientras los demás se reían con admiración. La música de una guitarra comenzó a sonar en un rincón. Leo, el mozo joven, sacó su instrumento y entonó una melodía suave. Pronto alguien lo acompañó con palmas y otro con un pandero improvisado. Las risas empezaron a llenar el lugar, no de burla, sino de gozo, de esos que nacen cuando el alma se siente liviana. Esa cena no tenía etiqueta ni protocolo, pero tenía algo que no se compra, verdad. Y tú estabas ahí, podías sentirlo, como si el corazón del rancho hubiera despertado después de mucho tiempo dormido. Porque esa noche, entre tortillas calientes, historias de caballos y miradas que ya no juzgaban, todos, ricos, pobres, jóvenes y viejos, se sentaron como iguales. Y eso lo cambió todo. El canto de los gallos anunció el amanecer antes de que el sol tocara los techos del rancho Santa Gloria. La tierra aún estaba fresca, las montañas se escondían entre la neblina, y el rocío brillaba en los pastizales como si fueran diamantes sembrados por la madrugada. Esa mañana no era como cualquier otra. Los empleados comenzaron su jornada en silencio, pero con una energía distinta. Los pasos eran más suaves, las miradas más limpias. Nadie daba órdenes a gritos, ni se oían risas burlonas como en días anteriores. Hasta los caballos parecían sentirlo. Menos tensos, más dóciles, como si supieran que el ambiente ya no era el mismo. Don Matías ya no estaba. Había partido al amanecer, montado sobre un caballo tordillo que uno de los mozos le prestó sin pensarlo 2 veces. No dejó discursos ni despedidas dramáticas, solo unas palabras al oído de Luna antes de irse. Cuando uno siembra con el alma, la cosecha llega solita. Desde entonces, todo en el rancho empezó a cambiar, despacito, pero profundo. Rogelio, que siempre fue el primero en alzar la voz y el último en ofrecer la mano, ahora escuchaba más. Se detenía a preguntar cómo se sentían los mozos. Ayudaba con tareas que antes consideraba menores. Y aunque al principio parecía incómodo en su propia humildad, cada día se le notaba más suelto, más genuino, como si estuviera reaprendiendo a caminar, con el alma descalza. Luna, por su parte, se convirtió en la sombra de la yegua. La visitaba todos los días, le hablaba con palabras que había aprendido de don Matías, y anotaba en un cuaderno cada gesto, cada mirada, cada movimiento. Decía que quería escribir un libro, lo que los caballos me contaron. Incluso don Ernesto mandó colocar una nueva norma en el rancho. Todos los días, antes de iniciar labores, se debía hacer una pausa de 5 minutos para el silencio. Nada de trabajo, nada de teléfonos, nada de gritos, solo escuchar, aunque no hubiera palabras. Y fue durante uno de esos silencios, una semana después, que Leo, el mozo más joven, levantó la mano con timidez. «Don Rogelio, ¿usted cree que ese señor, don Matías, va a volver?» Rogelio lo miró con una sonrisa que ya no le costaba y respondió: «Él nunca se fue. Está en cómo tratamos a los caballos y en cómo ahora nos tratamos entre nosotros. Y tú lo sentías, ¿sabes? Se sentía en el ambiente, en los saludos sinceros, en el pan que ahora se compartía sin jerarquías, en los ojos que al mirar ya no evaluaban, sino que reconocían, porque hay personas que llegan sin pedir nada y lo dejan todo,
como semillas de cambio, como faros silenciosos, como esas lluvias raras que no inundan, pero lo hacen florecer todo. El sol de la tarde caía suave sobre el portón principal del rancho. Una brisa tibia recorría los campos, moviendo las ramas de los mezquites y acariciando los techos de teja como un suspiro largo. Los días habían pasado, pero la presencia de don Matías seguía viva, no con palabras, sino en los gestos, en los silencios y en la forma en que cada persona del rancho había comenzado a mirar el mundo. Fue doña Carmelita quien tuvo la idea. Ese hombre dejó algo muy grande aquí. No podemos dejar que se lo lleve el viento como si fuera polvo, dijo, mientras amasaba pan con las manos firmes y el corazón blando. Esa misma tarde, don Ernesto reunió a los empleados frente a la entrada del rancho. Ahí, en el muro blanco donde solía colgar un viejo letrero de «Prohibido el paso sin autorización», ahora había una placa nueva, de bronce, brillante bajo la luz del atardecer. Luna, con sus trenzas recién hechas y su cuaderno apretado contra el pecho, leyó en voz alta lo que decía la inscripción. Aquí aprendimos que la verdadera grandeza no brilla, se siente. En honor a Matías Herrera del Valle, por enseñarnos a ver con el corazón. La silueta grabada en la placa mostraba la figura de un hombre con sombrero de palma, de pie junto a un caballo, con una mano sobre su lomo. No tenía rostro, porque todos sabían que su rostro estaba en cada uno de ellos. Los mozos aplaudieron, algunos con lágrimas discretas. Rogelio se quitó el sombrero, y don Ernesto, con la voz entrecortada, agregó: «Muchos han venido aquí buscando reconocimiento, pero solo uno nos enseñó que no hace falta ser aplaudido para ser grande». Ese día nadie volvió al trabajo de inmediato. Se quedaron ahí, bajo el cielo encendido por el crepúsculo, hablando de don Matías como si aún estuviera entre ellos. Y en cierto modo, lo estaba, porque desde esa tarde, cada vez que alguien entraba por el portón de Santa Gloria, lo primero que veía no eran los caballos finos ni los establos lujosos, sino una historia grabada en metal y en la memoria viva de un rancho que aprendió a ser más humano. Y tú sabías que algo en ti también había cambiado, porque hay historias que no se escuchan, se sienten, y esta sin duda se quedará contigo. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por abrir tu corazón a esta historia. Porque no todos se toman el tiempo de ver más allá de las apariencias, de sentir lo que otros callan y de dejarse tocar por algo real. Ahora dime tú, ¿cuántas veces has juzgado a alguien por cómo se ve y no por lo que lleva dentro? ¿Y cuántas veces te han juzgado a ti sin conocer tu historia? Tal vez esta historia no solo era para emocionarte, sino para que empieces a ver la vida con otros ojos. Y si a partir de hoy eliges mirar con el corazón en lugar de con prejuicios, ¿a quién podrías impactar? ¿Qué podrías sanar? Si esto te hizo pensar, si algo dentro de ti se movió, no lo ignores. Haz algo con eso. Comparte esta historia con alguien que necesite recordarlo y déjame saber en los comentarios qué fue lo que más te tocó de esta historia. ¿Te ha pasado algo parecido? Suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana subimos historias que no solo se escuchan, se sienten. Y quién sabe, tal vez la próxima historia te ayude a transformar tu vida. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la verdadera grandeza nunca hace ruido, solo deja huella.